señales de los finales de los tiempos, porque parte de lo que también los apóstoles y los discípulos de Jesús vivieron en ese entonces fueron tiempos muy difíciles, en los que había mucho engañador, pero también el engaño los llevaba a poner su confianza en lo que no era Cristo. Y dice versículo 4, capítulo 24 de Mateo: respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie, ¿qué dice? Nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Ahí está la consecuencia de alguien que ha confiado en algo o en alguien engañoso. El amor por el Señor se enfría. Mas el que persevere en la verdad, ¿qué? Este será salvo. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, ¿a quiénes? La razón de nosotros surge el engaño y el pecado de idolatría. Y de alguna manera muchos de nosotros pusimos nuestra mirada primeramente en un hombre espiritual, ¿cierto? Alguien espiritual que guiara nuestras vidas. Estuvo en el corazón de nosotros buscarlo. Y quizás algunos incurrieron en el engaño de ver señales, prodigios, milagros, y en el corazón pensábamos, eso es de Dios, ¿cierto? Pero hoy, con el tema que se va a tratar de discurrir durante este tiempo, vamos a entender cómo la necesidad de todos nosotros de buscar alguien que guiara nuestras vidas a Cristo nos llevó a muchos errores. No solamente usted, el que está a su lado, el que está atrás, todos nosotros pusimos nuestra primera mirada en los hombres para darnos cuenta que ahí no estaba el Señor. Para darnos cuenta que solamente el Jesús de la palabra es el verdadero Jesús que se revela al corazón del hombre. Pero teníamos que pasar por todas estas experiencias. Hoy vamos a ver con más claridad los procesos, porque nos parece muy importante para los tiempos que estamos viviendo que todos tengamos claridad de que usted dice, no, pero es que eso era obvio, pues es lógico, pero ¿cómo se metieron en esa secta? Uy, pero en ese movimiento, pues claro. Pero crea que Jesús dice que aún los escogidos podremos ser engañados. Entonces, aquel que se cree muy firme, tenga cuidado que no caiga. Entonces, por eso la importancia de entender lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Usted disponga su corazón. Hemos orado muchísimo por este tiempo para que sus oídos se abran, sus ojos se abran, y usted pueda discernir y decir, uy, ¿dónde estuve yo metido? La idea es, ojalá tengamos tiempo al final para ministrar en base a lo que Dios nos ha hablado, y usted pueda renunciar a todo engaño o a toda participación de cualquier movimiento, filosofía o secta donde quizás estuvimos, desafortunadamente pasamos por ahí, pero con propósito en el Señor, para darnos cuenta, no estábamos en lo correcto, ahora sí, la palabra nos está hablando. Entonces vamos a pedirle en esta noche al pastor que venga con nosotros. Padre, gracias por lo que vas a hablar a nuestras vidas. Sigue quitando velos en medio de nosotros, sea una conversión genuina a tu palabra, que sea tu mismo espíritu guiándonos, hablándonos, encaminándonos a toda verdad. Reprende cualquier espíritu de adormecimiento, de distracción, o que quiera venir, Señor, a robar la semilla de lo que tú vas a sembrar en esta noche en nuestros corazones. Ayúdanos a estar pendientes de lo que nos vas a hablar, y que esta semilla caiga en corazones, Señor, que sean fértiles y den fruto del 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Entonces, esta noche vamos a seguir con parte de la formación. Como les decía, no es tanto ya una predicación, más que todo tiene que ver con una enseñanza, pero es igual de importante, porque si no entendemos, si no conocemos, fácilmente vamos a ser engañados. Y si usted es engañado, ¿cómo será aquellos que no conocen? Entonces, tenemos delante del Señor la obligación de estar despiertos y velando. Vamos a... les hablé hace 8 días sobre la Trinidad, la deidad de Cristo, la deidad del Padre, la deidad del Espíritu Santo. Son 3 personas, un solo Dios, que es algo difícil y complejo de comprender, pero la palabra nos lo enseña. Aprendimos sobre
cómo se vino, siempre que había como un avivamiento, se levantaba un pensamiento contrario. Entonces aprendimos de aquellas personas, aún por ejemplo los arrianos, de dónde venía todo esto y cuestiones que fueron levantando en el segundo y tercer siglo después de que la iglesia emerge. Ya teniendo claro muchos de esos conceptos, vamos a meternos ahora a aprender un poco sobre las sectas. Y en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31, la palabra dice lo siguiente. Solamente, si ustedes quieren, escríbanlo porque ahí está 20, 29. Me tomé, digamos, un poco el trabajo para que lo tengamos y les quede a ustedes más fácil seguir la lectura. ¿Listo? Entonces solo copian los versículos. Mire lo que nos habla allí Pablo. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué estaba él previendo? Que en la iglesia se iban a meter lobos. Que no, ojo, no perdonarán al rebaño. Y eso es más complejo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Entonces, ¿la iglesia está bajo un ataque? Claro. Eso es una realidad, hermanos. Por eso tenemos que estar muy pendientes. Porque eso lo vivencia la iglesia. Y hay personas que de pronto no es que quieran hacer daño, sino que fueron, por ejemplo, mal instruidas y a partir de esa instrucción que recibieron, piensan que es correcto, entonces tienen que realizarlo. Un ejemplo, que debe haber danza profética, pues. Y usted ve que hay cursos de danza profética y todo, pero cuando usted lee en la palabra, yo no encuentro danza profética. ¿Que David danzó? Sí, claro, él danzó cuando llevaba el arca a Jerusalén, pero no dentro de un templo. Es decir, entonces sacamos cosas fuera de contexto y se van levantando, digamos, algunos movimientos, que por ejemplo la pandereta ungida o algo así. No lo hago en forma de burla, pero es verdad. Es verdad. Entonces se levantan detrás para montar cosas que no son. Él nos dice entonces lo siguiente: por tanto, velad, es decir, vigilemos. Y le dice a la iglesia, acuérdese por los 3 años en los cuales él no ha cesado de ¿qué? De enseñar. Y aún con lágrimas a cada uno. Él sabía que fácilmente muchas de esas personas iban a caer, se iban a dejar arrastrar por falsos movimientos y dejarían atrás las enseñanzas del mismo Pablo. Por ello es importante seguir y ser atentos a lo que la palabra nos muestra y las señales que la palabra nos muestra. La fotografía que coloqué ahí, pues que bajé por internet, está muy bien puesta. Vemos ese lobo colocándose la careta de oveja, y les voy a mostrar a ustedes algunas sectas mundiales y uno dice, ¿cómo puede creer? Es más, para mí hasta fue perturbador, para mí fue cargoso hacer la investigación. ¿Cuál es el significado de una secta? Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, sinónimo de herejía. Es decir, eso es un concepto de secta. Personas que han dejado la Biblia para ir detrás de una doctrina extraña o un líder carismático. Y casi siempre va a ser un líder que tiene mucho poder de convicción, el cual la persona va a seguir. Es decir, va a ser la persona la que sigue y después esa persona le va metiendo
en algunos conceptos, filosofías, y va a decirle, no, es que a ti sí te traigo la revelación. A otros todavía no tienen la madurez para aceptarla y van cayendo y van saliéndose de lo que es la doctrina. Por eso Pablo estaba muy preocupado. Van a venir lobos rapaces y de nosotros se levantarán. De en medio de la iglesia se levantará. Y lo más triste, las sectas más grandes surgieron en iglesias de renombre reconocido. Eso es lo más triste, que salieron de iglesias de buena doctrina. No estoy echándole la culpa a la iglesia, ¿no? Pero fueron personas que estuvieron ahí, mas como dice también la palabra, no eran de nosotros. No eran de nosotros. Entonces, las sectas se componen de dos cosas primordiales, doctrinales y sociológicas. Es decir, doctrina tiene que ver con el aspecto de la misma religión, y sociológicas la forma como opera esas sectas. Un ejemplo, ¿cómo hace una secta llega y lo cautiva a una persona? Entonces yo le digo, yo le compartí a José, entonces José me cuenta a mí sus problemas, y después yo tengo otro grupo por allá, entonces digo, vamos a orar por José porque a José le pasa algo, tal cosa. Entonces ya son como 10 que saben lo que le pasa a José. Entonces cuando uno de los 10 conoce, se presenta o ve que José está conmigo, entonces va y le dice, José, hemos estado orando por su problema y tanto. José se está sintiendo, uy, cómo me aman, cómo se preocupan. Pero el día que José toma la decisión, no, es que no quiero estar más en esa comunidad, entonces ya se les acabó el amor y le van a decir, ¿usted por qué nos va a dejar? ¿Entiende? Entonces, desde esa forma de sociedad que se forma, vienen las manipulaciones. Entonces la gente, por no sentirse rechazada, algunos movimientos llegan a romper relaciones o los matrimonios. Hay iglesias donde, por ejemplo, ellos están casados y ese pastor dice que recibo del Señor que usted, su esposo realmente, inventémonos, es ese señor que está allá. Pero si yo estoy casado, no, eso no era un matrimonio del Señor. Eso existe. Y hay aquí en Armenia. No hay que ir a buscar en otro lugar del mundo. Entonces, si Pablo nos muestra esta realidad, podemos darnos cuenta que la iglesia no estará libre de falsos profetas. ¿Ok? Falsos profetas. No estamos libres. Y estamos en una época donde los profetas populan demasiado. Con mucha sinceridad, yo creo en los dones que Dios ha dado y creo en los dones proféticos. Creo en los dones proféticos, pero le tengo demasiado respeto a ello. Le tengo mucho respeto porque algunas veces no están corroborados con un estilo de vida. Y le digo de la gran mayoría que he conocido, que son profetas, de la gran mayoría. Por eso guardo una gran distancia en ese sentido, y ustedes pueden ver que como iglesia aquí no vienen y tengo una palabra profética, no. La palabra profética más segura es esta. Ahora no estoy diciendo que no existan, sí existen buenos profetas, sí existen buenos hombres de Dios, pero le digo, son escasos. Son escasos. Y a veces se vuelven un populismo. Entonces Pedro nos dice lo siguiente, mire, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pablo nos lo está diciendo. Va a haber falsos maestros. Entonces, no solamente son profetas, maestros, pastores, de todos, que introducirán de una forma encubierta, es decir, escondidita, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató.
Ahorita les voy a mostrar unas sectas. Y no es mentira lo que nos hablaba Pedro. Van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción de una. La palabra dice, ¿qué podrá una persona rescatarle, en cierto sentido, si tiene como inmunda la sangre de Cristo? Porque cuando yo dejo al Señor, su sangre para mí entonces no fue valiosa. Entonces el mismo Pedro está diciendo, cuidado, porque vendrá gente que van a atacar ¿a qué? A Cristo. Es decir, el mayor ataque, aunque hay ataque hacia el Padre, ataque hacia el Espíritu Santo, pero el mayor ataque siempre se va a dar hacia Jesucristo, casi siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Es hacia allá donde van a enfocar el enemigo todas sus estrategias. Nuestro mismo Señor dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Son lobos. Y he conocido cristianos, hermano, que los grupos de oración son una bendición, pero a veces cuando no está la presencia de Dios, son un peligro en mi mente. Dicen, no, vámonos donde tal X persona porque allá esta señora le profetiza a uno. ¿Qué diferencia entonces hay ir a buscar un brujo? Y como las personas se someten cuando le dicen es que el Señor me dice, una persona que lleva mucho más años que nosotros en el Evangelio y cayendo en cosas de esas, el Señor me dice que usted me va a regalar para montar la cocina nueva de mi casa. Ah, sí, el Señor le dijo y lo hacen, hermanos. A mí me ha llegado gente a veces cuando he predicado en otras iglesias, me dicen, pastor, el Señor me dice que usted me va a dar para la leche de la niña. Yo le digo, hermana, pues el Señor a mí no me ha dicho que le tenga que dar para la leche de su niña, ni me lo ha revelado. Pero como hermano yo le voy a ayudar para la leche de la niña, por amor entre hermanos. Entonces, cuando voy a una comunidad y una persona se acerca de esa manera, entonces, ¿qué están enseñando en la iglesia? ¿Qué están enseñando? Entonces, si esa persona es capaz de decirme eso, llega otro lobo rapaz y le dice, el Señor me dice que usted se tiene que salir de acá y seguirme. ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer. Y ojo que el lobo se da cuenta a quién es la presa y le echa el ojo y se le acerca. Hermana, el Señor me muestra que usted está pasando por una preocupación. Déjeme orar por usted. Y por allá se averigua algo y por allá escuchó que la hermana ha estado malita del estómago. Dice, Señor, usted estaba como enferma del estómago, ¿cierto? Señor, y, ¡ay, qué revelación! No, lo que tiene es unos super oídos neostenados. Porque no, lo que le estoy diciendo, no me lo estoy, pues lo tomo como un ejemplo, pero no me estoy inventando. Lo hemos vivenciado. Reciben información y entonces lo montan. Claro, y son calculistas, calculan. Entonces, guardaos, hermanos, guardaos. Soy un buen profeta, pero ese hogar que tiene más destruido, por favor, la palabra dice que el que quiera ser obispo tenga un hermoso hogar. Entonces por ahí digo, tengo que meterme. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
van a ¿qué? A negar la fe, van a ser contrarios a la fe, escuchando espíritus engañadores y, ojo, mire eso, doctrinas de demonios, es decir, doctrinas que emergen desde el mismo infierno. Desde el mismo infierno. Y tanta gente, ustedes van a ver las multitudes que les voy a mostrar en unas fotografías. Tanta gente detrás de unas personas que les está llevando, hermanos, a la muerte, a la condenación. Porque la gente tiene comezón de oír lo que quieren oír, así dice la palabra. E irán de un lugar a otro lugar buscando que les hablan porque le tiene comenzó. No es que aquí viene el último profeta, no es que viene tal persona y se escuchan todas las predicaciones de enlace. Yo no sé cómo pueden absorber tanta predicación y poderlas vivenciar al mismo tiempo. Tienen comezón de oír. Y escucha esta doctrina, escucha esta otra y no hacen filtros. A lo último es una mezcolanza que no saben dónde se encuentra parada. ¿Qué sucede? Las proliferaciones de las sectas es una señal inequívoca de la venida del Señor. Mira lo que dice la palabra. Juan dijo, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y esto nos demarca en cierta manera, queridos hermanos, que usted y yo debemos estar tan atentos y velando, porque estamos en los últimos tiempos. Sí que hay personas que se creen Cristo. Han salido muchos diciendo ahí, yo soy Cristo, yo soy la verdad. Entonces, ya sabemos que van a salir muchos en medio de nosotros, que la iglesia va a estar atacada por falsos profetas, que todo eso simplemente nos está mostrando que la venida del Señor cada vez es más y más y más pronto. El día de la ira. Salen de las buenas doctrinas. Características de una secta. Muchas salen de buenas doctrinas, es decir, de buenas iglesias. Mira lo que dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo dejé muy pequeñita la letra. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿de dónde surgen estas malas o estas sectas? Van a salir de iglesias de buenas doctrinas, pero no era porque la iglesia fuera mala, sino que eran personas que realmente no eran de Dios y no pertenecían a Dios. Mire esta iglesia. Pensaríamos que está en Corea. Eso es México. Guadalajara. Mire ese trono. Los hombres se hacen a un lado, las mujeres al otro lado, van vestidos de blanco, tienen velos. Se llama Iglesia Luz del Mundo. Fue creada por un evangelista apostólico pentecostés Eusebio Joaquín González. No cree en la Trinidad. Ellos no usan instrumentos en la alabanza, separan hombres de mujeres y le cantan a Joaquín. Vean, sinceramente, eso ya es mi posición. No estoy diciendo usted tiene que asumirla. Es mi posición. Es la misma mi hermana, donde el Señor la ha sacado. Y ahí está. Los himnarios, ella me los mostró, donde se le canta a Joaquín, gracias a Joaquín, y mejor dicho, es el otro Cristo en pocas palabras. ¿Qué sigue?
Sí, ahí está. Y tienen unas millonadas. Una cosa, es que miren nomás ahí. ¿Listo? Después miran la foto. Sí les recomiendo ahorita por curiosidad, no es que voy a asistir allá, ¿no? Sí, hermana, hacemos una muy buena ofrenda al fuego de fuera. Sí, sí, sí. Y ustedes pueden observar. Por favor, no voy a meterme en el detalle de cada una, pero mire lo que está sucediendo. Porque lo que está en su corazón. Ahorita les voy a mostrar por qué caen. Estoy simplemente enseñándoles algunas sectas y qué es lo que hace una secta. Estoy mostrándole y qué vamos a ver, digamos, como las señales que tenemos que observar y mirar. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Nadie puede decir, estoy firme, ¿no? Y con temor y temblor cada día, Señor, ayúdame a caminar en sabiduría, en temor, a no poner mis pensamientos. Ahí le traigo otra. ¿Le hacemos? Ya casi. Vamos a lograrlo. Ya. Esta está en Corea. Ahí pueden ver usted al rey. Se llama la Iglesia de la Unificación. El otro era de una iglesia pentecostés. Este de la Iglesia de Unificación sirvió en una iglesia presbiteriana y en una iglesia pentecostal. Luego se llama Moon, el Señor que la crea, y él dice que es el tercer Adán, porque Jesucristo falló, porque murió, falló. El segundo Adán falló, entonces se necesitaba un tercer Adán que preparase, ¿cierto?, el cielo, que preparase la tierra para todos los feligreses. Entonces tenemos un nuevo Cristo. Del anterior, si la adoración se la están dando a este hombre, ¿qué dijo el ángel? Cuando Juan se doblegó ante él, ¿adora a Dios? Entonces, ¿se está llevando a quién? La adoración, una persona. Una persona. Por lo cual, queridos hermanos, aquí ustedes pueden ver ese movimiento proclamado por Dios, dijo él, más sabio que Salomón, más caritativo que Jesús, como el Padre verdadero de la nueva humanidad y el Señor del segundo advenimiento. Y mire es que le estoy hablando desde los matrimonios allá es por cochadas, de cientos, y es así. Vamos para otra. Esto sí es una grosería terrible. Esa es la iglesia de David Berg, ya murió. Fue ministro de la Alianza Cristiana. Él creó la iglesia de los niños de Dios, que luego se cambió el nombre como la Iglesia Familiar Internacional. Eso era Sodoma y Gomorra. Y los niños eran sometidos a vejámenes. Eso es tan perturbador, uno no puede entender eso. Y existe. Y ya lo ve usted con todas esas mujeres al lado. El sexo era descarriado. Y vuelvo y digo, los niños sometidos a eso. Sí, perversión sexual. Una iglesia, el templo del pueblo de Jim Jones, profesó en la iglesia nazareno y luego pastoreó una iglesia carismática. Y recuerden, ese Jim Jones fue el que se lleva una gente para Guyana y los envenena a todos. Y murieron cientos de personas
Esas que ve usted la foto ahí son las personas muertas realmente en el templo de este hombre. Está Waco, Texas, otro parecido, que él decía que era el segundo Mesías, perdón, que era Cristo. Y la gente le creía. ¿Y qué hizo? Le echó candela y mató a todos los feligreses. Charles Taze Russell, usted con la fotico donde están los señores al lado sabe de quién estoy hablando, ¿cierto? Que usted los ve en la esquina y muchos, la mayoría son personas de edad. Los testigos de Jehová. Como les había hablado, también él tiene una Biblia que no es la Biblia. Tiene unos escritos que no corresponden a la Biblia. Para él Jesucristo no es Dios. Para él el Espíritu Santo es una fuerza poderosa. Los testigos de Jehová tienen unos apóstoles que los manejan, pero ya todos están muriéndose, entonces, y no alcanzó a venir Jesucristo. Ellos, según tengo entendido, tienen comprada una casa para que cuando venga también Abraham a la tierra. Ellos dicen que solamente 144,000 personas van a merecer el cielo, los demás van a quedar aquí en la tierra nueva y en el cielo nuevo y tierra nueva. Solamente el cielo es para 144,000 y tienen un manejo de la Biblia totalmente errado, pero están tan adoctrinados que una de las cosas más duras que hay es hablarle a un testigo de Jehová. Bien adoctrinados y vuelven y forman una sociedad, porque es una sociedad, que entonces donde usted diga yo no quiero ser testigo de Jehová, entonces se le viene todos al contrario, le dan la espalda, entonces usted va a seguir la presión de no dejar de ser testigo de Jehová. Eso es una secta. ¿Existe esa? No, los 12 apóstoles es la que sale ahí al lado. Se le tiene, mi querida esposa. Esa es la iglesia de los santos de los últimos días. Esta es la iglesia mormona. La foto que ustedes ven ahí es la iglesia mormona de Bogotá. Recuerde que los mormones utilizan la poligamia y ese sí es algo aterrador. Para ellos el nuevo Israel es Estados Unidos. Él se encontró un libro de oro donde estaba escrito las revelaciones de Dios. Jesús era un hombre que se desarrolló, evolucionó y llegó a ser Dios, y que después son puestos en un planeta, ya no sé, es una cosa supremamente extraña y rara, y sí que tienen gente y algo tremendo, tienen demasiado poder económico. Tienen ciudades que son de ellos y tienen una famosa marca de gaseosa que usted y yo, no, yo casi no la tomo. No, otra con la cual también se sostienen a nivel mundial. Entonces, ellos tienen un poder económico muy fuerte y ellos son muy cerrados. Si usted no es mormón, yo no hago negocios con usted. Entonces, para que yo pueda comer, entonces tengo que volverme mormón. Y así entonces van obligando a las personas. Simplemente son una muestra de las grandes, ¿no? Esto es una pequeña muestra. El error entonces radica especialmente por lo que creen en el Hijo de Dios. Vuelvo y le digo, es donde usted más se debe enfocar. ¿Y cuál es el plan de salvación? Usted va a escuchar que hablan igual que cualquier otra iglesia y usted va a sentir que es lo mismo. Aquí me hablan de Dios, aquí dicen de Jesucristo, pero la cuestión, ¿creen realmente lo mismo? Déjese guiar por el Espíritu Santo y dice, vean, pero ellos le hicieron un Espíritu Santo. No, porque es que es la fuerza poderosa. No, el Espíritu Santo es una persona, porque la palabra dice, no contristéis. Tiene sentimientos. Él los guiará y os enseñará. Tiene, digamos, la actitud, o tiene
es cognitivo, es decir, tiene pensamientos. Entonces no es una fuerza. Otros van a decir, no, es que, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es hijo realmente de Dios. Está al nivel de un ángel. Por lo cual, en pocas palabras, Jesucristo es hermano cercano de Satanás. ¿O no? ¿O no? Se los pongo a usted sobre el tapete. Si me dicen, Jesús es un ángel, pues entonces es hermano de Satanás. Entonces mire cómo atacan al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Segunda de Juan, capítulo 2, 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías. Entonces, hay un punto clave. ¿Quién es el Salvador para usted? No, que mi Padre de los cielos, que es Joaquín yo no sé qué cosa, que es tal persona. Usted ya sépalo. Es mentiroso ya. Pero pastora, ¿será que no? Que dice la Biblia, el que niega que Jesucristo es el Mesías es mentiroso. Pero como no le creemos a la Biblia, le creemos más a lo que nos diga un personaje por ahí carismático. Que le diga, el Espíritu de Dios me dice, hermana. No. Es un mentiroso. Este es contrario a Cristo, eso significa anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Voy a darles un ejemplo. Ahí por eso le puse la carita triste. Jesucristo es un ángel y que evolucionó para llegar a ser un Dios. Iglesia Centroamericana. Como otra iglesia centroamericana, el pastor entonces tiene amoríos con alguien de la alabanza y se le acepta. Usted dice, pero eso es adulterio. No, el adulterio es una figura tomada para la idolatría. Imagínese la bellecita. Y la iglesia, ay sí, el santo. Y vean, ¿cuánta gente no sigue un hombre que seguirá a Dios? Y eso es un ídolo. Es un ídolo. Yo debo amar al Señor sobre todas las cosas. No, pensar mi pastorcito, oh, pobrecito, el corderito de oro, pobrecito, el becerrito de oro. Ay, no me toquen el becerrito de oro. Quédese con el becerro de oro. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo va a moler, se lo va a dar a tomar y le va a dar a usted una diarrea muy valiosa porque va a ser puro oro. Pero ¿verdad que sí? Eso fue lo que hizo Moisés. Cualquiera que se extravía, qué pena, la próxima vez voy a trabajar letras más grandes. Eso está en segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, lo que vamos a hacer es que podemos bajar más la pantalla y bajamos más el video bien, para que no tengan que levantar mucho el rostro. Pero ya dejémoslo ahí. Vamos aprendiendo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, sencillo. ¿Qué puedo decir entonces de un personaje que dice que es el tercer Adán? No tiene a Dios. ¿Es adúltero? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces también nos dicen, ojo, cuídese, ¿con quién usted está relacionándose? Ahora no estoy diciendo entonces, no salude, no. Lo que está diciendo es si usted participa con él, si usted está en un acuerdo con él, si usted hace relación profunda con esa persona. Tenga cuidado, porque al último, ¿qué está pensando esa persona? Este está de acuerdo con lo que yo digo. Y uno tiene que ser claro. Lo siento, pero por ahí no, yo lo veo de tal manera.
Yo lo observo de tal posición. Y hermanos, no es que usted se tenga que volver aislado, pero tiene que llegar a algunos momentos donde uno tiene que saber con quiénes personas realmente uno tiene que entablar una relación y con quiénes hay que tomar distancias. Porque algunos van a traer doctrinas de demonios. Es que en estos 25 años, si usted viera lo que hemos nosotros visto, hermano, y considero que Dios nos ha guardado y nos ha tenido ahí guardaditos. Pero en lo poquito que uno medio observa, cristianos rosacrucistas, ¿qué es eso? Cristianos gnósticos, ¿qué es eso? Entonces el gnóstico dice, Jesús no vino en carne porque la carne para ellos es malo, el espíritu es limpio. ¿Y qué dice la palabra? Que el que niega que Jesús no vino en carne y sangre es una persona contraria, es anticristo, porque entonces no hubo sacrificio. ¿Sí entiende? Entonces hay que cuidarnos. Características de una secta. ¿Qué vamos a observar de las sectas? ¿Qué características tienen? Uno, salen, ya dijimos, de una iglesia bíblica. Entonces, Satanás es astuto, porque dice de una vez, esta persona conoció a gente, arranca. Y si tristemente hubo un pastor que hirió a las ovejas, esas ovejas heridas se van a ir detrás de alguien que les pueda brindar seguridad. Segundo, tienen una doctrina falsa acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso debemos diferenciar una secta de un movimiento. Ahorita yo les voy a explicar qué es un movimiento. Entonces van a atacar a Jesús. Jesús no va a ser el Hijo de Dios. Tercero, colocan material extrabíblico al mismo nivel al mismo nivel con la Escritura. Es decir, hacen otros libros y son igual de valiosos que la misma Biblia. Y sí que es peligroso porque es el pensamiento de hombres, más que la palabra fue inspirada por Dios. Dicen, no, si yo tengo la inspiración, pero no es de Dios, porque cualquiera que le quite o le añade, le vendrán las plagas escritas en este libro. Ahí se selló la palabra. Es que la palabra el Señor la selló. Es triste lo que se va a venir para una población del mundo, porque hay una línea que va a cambiar la Biblia. Que esa Biblia ya se quedó obsoleta y van a hacer una nueva Biblia. Los tiempos se acercan, hermanos. Alegan que es la única iglesia verdadera. Es que esta es la iglesia verdadera. Mejor dicho, fuera de la iglesia no hay salvación. Cuidado con eso, porque entonces el que está salvando, ¿quién es? Es la iglesia y no Cristo. Entonces mire que ya vemos cómo atacan a Jesús. Entonces le dice, es que no, hermano, usted allá no va a encontrar salvación. Dígale a un testigo de Jehová que asista a otro lugar y que va a decir, no, porque pierdo la salvación. Porque ¿quién está salvando? La iglesia, no Cristo. No hay realmente un conocimiento de la grandeza que es Cristo. Emplean solo porciones de la Biblia y fuera de contextos muchas veces. Entonces, por ejemplo, yo dejé la iglesia secta. Entonces me encontré entre comillas, con una hermana y me dice, yo no puedo participar más con usted. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que no os unáis con un yugo desigual, ni con fornicarios y todo eso. Léanlo, eso es 1 Corintios 5:11. Y la señora dijo, pero si yo no soy ni fornicaria, ni soy tal cosa, ¿cómo me está diciendo que yo ando en un yugo desigual con Cristo? ¿Sí me entiende cómo manipula la palabra? Entonces usted dice, yo estoy en yugo desigual. Claro, como usted no leyó.
Entonces va a decir, no, es que está fornicando porque está con otra persona. No, ¿acaso no es Cristo? Y lo atan, hermano, y lo sujetan y los mantienen como becerros allí enjaulados. Y tienen definiciones personales para terminología bíblica. Y eso ustedes tienen que preguntarle, para ustedes, ¿qué es la salvación? Para ustedes, ¿qué es la redención? Para ustedes, ¿quién es Dios? ¿Quién es usted, Jesucristo? Si usted le pregunta a otro, Dios va a decir, no, Jesucristo es hijo de Dios, como también son hijos de Dios los ángeles, porque en Job dice también, y los hijos de Dios. Entonces, claro, pero entonces tiene que ahondar. Bueno, el unigénito, ahí va a decir, no. Es más, para una porción, Jesucristo es el ángel Miguel. Entonces ustedes tienen que aprender a esto. Aquí vemos entonces los libros que están a la misma altura de la Biblia. Las sagradas, las santas escrituras del Nuevo Mundo. Dice así, traducción del Nuevo Mundo de las santas escrituras. ¿Quién son esos? Los testigos de Jehová. Claro, está totalmente manipulada para el pensamiento de ellos. El libro del Mormón también es un libro totalmente que está a la altura de la Biblia. El libro rojo de los testigos de Jehová, más tremendo de la doctrina. Y peligroso porque entonces son personas que se proclaman profetas, ungidos, apóstoles, que los que tienen la doctrina escondida las entienden. Y la salvación no es tanto recurrir a Cristo, sino a la iglesia. Estamos en un tiempo que da vergüenza. Pero qué apostolitis que hay. El apóstol tal, como que si el tener el título le diera a uno la unción. El ungido de Jehová. Por ahí me contó una vez una hermana que cuando entró la pastora de una mega iglesia en Cali, es que a veces a uno le da risa de cosas que le cuentan, que entró cargada porque no podía tocar el piso. Y la gente gritando, ¡ay, entró la pastora! No, hermanos. Sí, no estoy mintiendo. Y otra que estuvo en una iglesia también, mega iglesia en Bogotá, en una reunión de mujeres, y cuando entró la pastora, pues ella no se tiró al piso ni se doblegó, pues ella dijo, pues, y siguió orando. Cuando ella escuchaba muchas voces, gritos y reprendiendo, y después cuando abrió los ojos era ella, la gente alrededor reprendiéndole, demonio, que no se quiere doblegar, que no se somete. Y era ella, y dije, pero ¿por qué? Estoy hablando de los casos en Colombia, hermanos. Es chistoso, pero eso está pasando en nuestro país. Y miren, hermanos, las multitudes, por ejemplo, si no se cae en el Espíritu, entonces no tiene a Dios. Si no hablo en lenguas, entonces no tengo a Dios. Eso no es así. Dios dio los dones como Dios los quiso dar. Todos hablan en lengua, no. Dios da los dones. Entonces, se alaba a la iglesia, hermanos, y no al Señor. ¿Qué tal que entonces el Señor lo mande usted a otro lugar por su trabajo? Entonces perdió la salvación. No, yo sigo es a Cristo, hermano. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado
de iglesias donde está el profeta ungido, el apóstol tal. Para mí los apóstoles aquí están, Dios los usó, le dio revelación y ahí quedó. Y sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles edificamos. Que ya hay la función apostólica, claro. ¿Y cuál es la función apostólica? De aquellos que hacen misiones, que abren comunidades, claro, hacen la función apostólica. Pero una cosa es que yo soy el apóstol. Claro, es que si yo soy apóstol estoy allá en la cumbre. Estoy arriba, estoy entronado. Y el poder, hermanos, corrompe como un tremendo. Entonces esa cuestión de apóstoles, qué pena. Pero eso sí que ha emergido en Colombia y todo Centroamérica y se ha venido fuertemente desde Miami. Ahora fuera de las sectas hay movimientos. Una secta ya tenemos bien claro que es, digamos, una organización muy fuerte. Movimientos, digamos, son tendencias que se dan dentro de la misma iglesia. Está el neopentecostal o carismático que surge en la época de los 1970 y se enfatiza los dones del Espíritu, el hablar en lenguas y sanidad divina. Entonces, ¿qué tiene de bueno y de malo? Bueno es que se creen en los dones del Espíritu. Malo es que si usted no habla en lenguas, usted no ha sido bautizado. Entonces se maneja mal. Y si no, entonces son las personas que cuando vienen a una reunión, si no hay el paralítico que se levantó, Dios no se movió. Entonces la palabra, el peligro del movimiento carismático es que la palabra muchas veces, a veces se deja a un segundo lugar y entonces se entran en cosas que no son. Entonces usted va a ver la escoba ungida, no le estoy mintiendo, eso lo vi en una iglesia, pues por internet, no fui, hermanos. La escoba ungida, el zapato, yo no sé qué cosa, y muchas veces es más un trabajo de tipo psicológico que de unción de Dios. Más es manipulación algunas veces. Por favor, no estoy diciendo todas las veces. Algunas veces es manipulación. Otras veces sí, porque hermanos, les soy honesto, también yo he estado y he vivido la experiencia de ver cómo Dios se mueve poderosamente. Y yo decía a gente que hacía así, hermano, una vez yo era consciente y mientras que la persona hablaba ya, hermano, yo me propuse, yo como voy a temblar y no pude. Y dije, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Aquí cuando prediqué sobre el temor a Jesucristo, que me tocó decirle a Natalie, amor, sigue orando porque yo de aquí me van a tener que levantar. Que hice, se lo entregué y me fui medio a tumbos y me metí a la oficina. Y Señor, te doy gracias, bendigo tal. Pero la presencia de Dios tangible, no estoy negando que suceda. El problema es cuando si no se manifiesta esto, si el pastor no me pone la mano y yo caigo, pues no hubo nada. No. Entonces, ¿qué hubo de la palabra? Entonces es más el carisma, más los milagros que la misma transformación de la persona. Otro movimiento es el mesianismo, que viene de los judíos cristianos. Ellos no son aceptados por los judíos y tienen algunas prácticas judías que las consideran compatibles con el Nuevo Testamento. Un ejemplo de eso, usted va a escuchar esas personas hablando y usted como le dice al Señor, Jehová. Usted sabía que Jehová no es Jehová, sino Yahvé, la traducción, entonces se pegan de allí. Y usted, como le dice a Jesús, ¿a usted cómo se llama? John. ¿A usted le gustaría que le dijeran Juan? Y se pegan de esas cosas. Entonces hay que decirle Yeshua. Y son eso. Y vamos a compartir, no, que es el sábado, porque Dios lo colocó tal cosa. Mas cuando la palabra dice que nadie, hermano, nos va a señalar por ni comida, ni por día de fiesta, ni nada de eso. Entonces, ¿qué están metiendo? La tradición. Se vuelven atrás.
entran otra vez a las leyes. Entonces, ¿qué va a suceder con el Señor? ¿Listo? Entonces, si ustedes van a vivir por la ley, los voy a juzgar por la ley. ¿Y qué dice la palabra con respecto a la ley? Nadie es salvo por la ley. Entonces, ¿ha tomado mucha fuerza? Sí, claro, porque se ve muy espiritual. Se ve muy espiritual. Y claro, y como tiene unas disciplinas mayores a la que yo vivo, entonces yo digo, uy, no, eso se ve, pero llenos de Dios. Y cada uno en ese tipo. La prosperidad es un movimiento muy fuerte que está. Ahora, Dios no prospera, claro, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios bendice y creo en la abundante bendición de Dios. Pero ¿qué es el problema del movimiento ahorita de la prosperidad? La gente va detrás de las iglesias, detrás del Señor, para que el Señor le dé plata, carro, casa y beca. Y si usted no es próspero, usted entonces no es bendecido. Y el Señor dijo, no tengo ni dónde poner la cabeza. Y al Señor, como les he dicho, le interesó tanto la plata que se la dio a Judas, que la administrara. Entonces, con la prosperidad sí que hay movimientos ahora. Y las personas que manejan prosperidad son muy motivadores, son coaching, porque ya existe el coaching cristiano, ¿no? Entonces son coaching y te ayudó a salir adelante. Son coachinos. Entonces te ayudan a salir adelante. Tú puedes, metes con fe, vamos. Pues el trabajo duro surge efectos, hermanos. El trabajo duro da productos, sanidades. Vuelvo y digo, el Señor da sanidad. Claro, Él es Jehová, nuestro sanador. Entonces, un culto, venga mañana miércoles de sanidades, milagros, es decir, vendemos el espectáculo. Ya por ende le dijimos, Señor, usted tiene que ganar ese día. El apostólico, ya les dije bastante, profético. La iglesia de estas de ministeriales son ahí, usted va, entonces haga cola y la gente le dice a usted una profecía y uy, lo que me dijo ese señor me pasó, que me iba a accidentar. Y sí, se accidentó, claro, usted le dio lugar al demonio, el demonio se lo cumple. Guerra espiritual, esas iglesias que ven el demonio hasta en el buñuelo. Todo es Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo. Me acuerdo de una señora, me contaba un pastor, de una comunidad que quedaba cerca a la de él. Y cuando ella estaba en el supermercado y él estaba al lado, veía que la señora, Satanás, te reprendo. Y el señor que estaba vendiéndole, como estaba cortando como la carne, la miraba así todo extraño. Y el Señor, pero no vas a poder, Satanás, te obligo. Y él decía, por eso muchas personas no se acercan al Evangelio, que nos ven raros y extraños. Si le da a usted una gripa, entonces dice, Satanás, ¿cómo te ato? ¿Cómo me da gripa? Hermanos, usted todavía no ha sido transformado. Nuestro cuerpo todavía es un cuerpo caído. Vamos a morirnos. Satanás, no vas a ganarme. Ato esa gripa, Satanás, fuera. No, hermanos. No, hermanos. Entonces entramos en una locura de que todo es guerra espiritual, todo es guerra espiritual, todo es guerra espiritual y todo es guerra y le saco el demonio y le saco el demonio y es el diablo y es Satanás y sí, de pronto es usted poseído por Satanás que no deja que fluya el evangelio en su casa. Bueno, pues si usted le va a decir a su esposo, venga a la iglesia y le dice, Satanás te tiene atado, es que por eso es que no va, vean, Satanás, ahí está Satanás. Pues, ¿con qué ganas va a venir ese hombre a la iglesia? ¿Con qué ganas?
Ahora esa guerra espiritual, ¿cómo se gana? En silencio. En silencio. En silencio. Una vez alguien me dijo, no, estoy preocupado. ¿Por qué? Dije, porque por ahí a la madrugada me levanté y, y vi a mi mamá, le decía al hombre, y vi a mi mamá orando a mi habitación y reprendiendo a la madrugada. Yo qué asustado, ¿qué es lo que pasa? Detrás de la nevera por allá. No, hermanos. Entiende, a veces nos equivocamos. No es la manera. No es la manera. Y es triste. ¿Qué sucede? En vez de ganar a ese hermano, lo estamos asustando porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esos movimientos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué las personas caen en las sectas? La pregunta que tú me hacías. Porque Satanás engaña, hermano. Él es mentiroso. Él es homicida desde el comienzo. Es el padre de mentiras, dice la palabra. Y él es un acusador. Entonces la persona va a sentir acusación y por quererse congraciar hacia Dios. Porque Satanás está acusando, usted va a ir para el infierno, mire tal cosa. La persona entonces cae en el engaño. Por eso es que usted y yo debemos aprender a andar en la verdad del Evangelio. Es más, la iglesia de Esmirna sufrió ese ataque. ¿Qué dice la palabra? Ellos que se creen iglesia, la palabra les dice entonces sinagoga de Satanás, porque realmente ellos se creían judíos, pero no son judíos, sino una sinagoga de Satanás. Las personas tienen un sentido de vida allí, entonces se siente amada, se siente comprendida, tiene un grupo, me escuchan, y esa parte social y esas falencias sociales las adoptan en esas sectas. Y a lo último, ¿qué sucede? Pues yo aquí me siento amado, querido, aceptado, valorado, pues me quedo. Pero es por el vacío que tiene en su corazón. La gente dice, no, es que miren, como es de grande iglesia, eso, olvídese, eso sin la bendición de Dios no crece. Satanás no le dijo al Señor que le daría todos los reinos, todas las riquezas. Ah, no, es que eso como es grande es porque ahí está la bendición. Ahí está el respaldo del Señor, porque es una terminología que se utiliza. Está el respaldo de Dios. No, hermano, no es lo grande. Si usted se pone a mirar, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tuvo una gran cantidad de personas quien se presentó, pero la esencia del Señor la trabajó primeramente con unas 12 personas y un círculo que tenía a su costado. Testimonios asombrosos. Hay iglesias que se mueven solamente en el testimonio. Hermano, yo tenía tal cosa y Dios me sanó y estoy sano. Y entonces la gente piensa, no, pues si lo sanó, ahí está Dios. Vayan de un brujo. ¿Cuánta gente un brujo no lo ha sacado sano? La misma palabra dice que el mismo enemigo tendrá poder y hará sanidades y milagros porque él va a engañar. Va a hacer creer que es de Dios. Pero al último dice, fuera de aquí, hacedores de maldad. No los conocí, pero si echamos fuera demonios. Sí, pero no fue conmigo. El legalismo, ahí sí que es bien bravo. El machismo. La sumisión. Es que usted no se somete, es rebelde. Es rebelde. José, usted es rebelde, la rebeldía. Porque usted se tiene que someter. No, la palabra claramente enseña, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las mujeres no se pueden poner labial, sino que yo hoy vaya uno y voy a decir colorete, ¿oís? No se pueden echar colorete.
tienen que estar vestidas de tal manera, porque es una mujer. Entonces nosotros los hombres deberíamos haber estado con los vestidos del Señor, porque eran los que vestían los hombres en esa época. Vaya, salga usted con un vestido así a ver qué le dicen. Entonces, ¿entiendes? Un legalismo. Entonces a veces esas disciplinas a unas personas les parece que hay mucha espiritualidad. Y no, es un legalismo. Hay una corriente muy fuerte. Las mujeres solamente sirven para dar hijos. Hay una corriente fuerte. Dando hijos, perdón, se van a salvar. Entonces yo le preguntaba a mi señora que no me ha dado ni uno. Imagínese una cosa de esas. Y este famoso, Dios me dijo. A uno le dice, Dios me dijo, y uno queda. Pues claro, Señor me dijo. El Señor me dijo que usted me va a cambiar la cocina. Entonces usted dice, hermano, voy a esperar que el Señor me confirme. A mí me llegan a decir una cosa, dice, sí, y a mí me dijo, hermano, que usted me va a regalar el carro. Deme el carro, yo le doy la cocina. ¿Cuándo salir de una iglesia de no sana doctrina? Cuando la iglesia es apóstata, cuando va contrario a la fe, cuando la iglesia no adora al Señor. De esa iglesia yo tengo que salir. Que me enseñan una doctrina diferente. Recuerde que Pablo dijo, si aún un ángel les enseña un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, ojo, maldito. Un evangelio diferente. Cuando lo obligan a usted a pecar. ¿Usted sabe que hay iglesias que le enseñan a usted a hacer trampas para ganar gente? Sí. Le enseñan trampa. Entonces, por ejemplo, usted vaya donde una persona, toque la puerta y si le abre y está viendo televisión, dígale que usted le gusta el programa aunque no lo haya visto. Háblele tal cosas. La doctrina es que a usted ya le dan cursos de eso. Deje algo allá en esa casa para que usted tenga la obligación de ir. Para volverlo a visitar y asegurar. ¿Cómo es que se llama eso? Para asegurar que se consolide. ¿Cómo me van a poner a mí a decir mentiras? Familia de Dios, ya saben cuál es la de los niños que hacían. Entonces ellos tenían una estrategia que se llama el pesca con flirteo. Yo no sé, sabía que yo decía de otra manera. Flirteo. Flirteo es como coquetear, aunque los lleve a tener sexo. Imagínense. Y así, claro, ¿por qué creció esa iglesia? Son Sodoma y Gomorra. Usted pasa por allá. Usted bien, hermano, llevado. Y le pasa una muchacha y ay, adiós, tal cosa. Voy a hablarle del Señor y venga y lo coquetea y tal. Y la palabra dice que va como un güey al matadero. Entonces, cuidado cuando lo obligan a uno a pecar, a decir mentiras. Por ejemplo, en una iglesia, para recoger ofrendas, entonces le decía, vean, hermano, usted diga que va a diezmar 1.000.000 de pesos. Pastor, yo no tengo. No importa, es que cuando una persona se levanta y dice, yo diezmo 1.000.000, los demás se animan. Y ojo, es verdad. Lo que le estoy contando es verdad. Entonces cogí al pastor a 5 a 6, bueno, diga que usted no tengo, no importa, hermanos, es que si usted lo dice, la gente se anima. ¿Ah? Se tolera el pecado. No, pobrecito el pastor. Sí, con una pastora que tiene, pues, ¿cómo no va a tener concubinas?
En Armenia sí que hay. Y se tolera. Ojo, la misma esposa tolera. ¿Cuál es la primera cosa que uno decir? De hablar uno con el pastor. Pastor, está mal que usted tenga 5 mujeres. Pero si es una secta, usted no va a lograr nada. Eso, téngalo usted como el sello de que usted tiene que salir de ahí. Es más, usted va a salir atacado, usted va a ser el del problema, usted es el malo, usted es el que tiene el demonio y el diablo adentro. Por eso, queridos hermanos, debemos estar nosotros muy, muy atentos. La palabra dice que miremos qué espíritu realmente el que está hablando con nosotros. Tenemos que ser como la iglesia de Berea, era la iglesia que revisaba en las escrituras lo que esta persona me diga. Usted y yo tenemos que ser personas muy cuidadosas porque ya sabemos que estamos en tiempos supremamente peligrosos. Amén. Vamos a orar, yo creo que ya por tiempo solo voy a orar. Ya son las 9, sí. Voy a orar, queridos hermanos, y les voy a dejar, por favor, a ustedes la inquietud de que guardemos. Espero que tengan ustedes muy conscientes de que esto es una estrategia de Satanás muy bien montada para sacar a las personas de la iglesia. Queridos hermanos, y tengan ustedes por seguro de parte nuestra, nosotros no somos la única iglesia verdadera y buena, ¿no? Que si usted se va a esta iglesia no va a tener salvación, tampoco lo vamos a decir. Pero cuando usted le pertenece al Señor, nosotros tenemos la obligación de pastorear y cuidar, pero la decisión está en cada uno de ustedes. Pero por favor, no se dejen llevar por cuestionamientos. Vean, ayer justo una pareja nos comentaba de su hijo que fue a una iglesia en Cali y ella le preguntó cómo fue la iglesia. Dijo, son 2 horas de culto. La palabra son 20 minutos, no más. Lo demás es pura música, obras de teatro, todo. Te dijo, es un show. Dijo, sí, es un show. Y vean. La palabra se deja a un lado. También el gran peligro donde la alabanza es la centralidad. La luz, entonces la alabanza es como de 2 horas y la predicación, hermanos, habla la Biblia, vamos a leer eso, Dios les bendiga, hasta luego. Claro, entonces estoy en un concierto, ¿quién no sale contento en un concierto? Entonces hay que tener cuidado de eso. Estamos en tiempos peligrosos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque si no nos hubieses dejado, Señor, la Biblia, ¿a quién recurriríamos, Señor? Gracias, Padre, porque nos has enseñado que la Biblia es más que suficiente, Señor. La Biblia es suficiente y tú la diste